Gracias amigos por estar en su canal Hoy por Hoy de Jack. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Traemos un video muy interesante, es un video de actualidad y es un video que nos trae el canal de Mauricio Morales y el cual habla sobre los migrantes desafían a Trump, colapsa la economía de Estados Unidos tras las deportaciones. Entonces, en este video, ¿sí? Mauricio Morales aborda la crucial contribución de los migrantes en la economía de Estados Unidos, destacando cómo la falta de mano de obra inmigrante ha llevado al deterioro de los sectores claves como la agricultura, la construcción y la hostelería. Se presenta un panorama sombrío en el que los campos están llenos de frutos que no se cosechan y los negocios sufren por la escasez de trabajadores. Entonces vamos a mirar qué nos trae Mauricio Morales en el video, qué nos cuenta, qué nos ilustra y al final hacemos un comentario. Entonces vamos amigos, vamos con el video. Estados Unidos, históricamente considerado el epicentro del capitalismo y ejemplo mundial de la abundancia, atraviesa en la actualidad una situación que muchos expertos han tildado de insólita: la escasez y el racionamiento de huevos en los supermercados. La imagen de estantes semivacíos, de familias limitadas a comprar un número reducido de cartones y de precios que se disparan a niveles nunca antes vistos, ha generado un debate intenso sobre las causas reales de este fenómeno. Mientras las autoridades han señalado a la gripe aviar como el principal factor, aludiendo a la muerte masiva de gallinas ponedoras que ha diezmado la producción nacional, medios críticos y analistas de izquierda sugieren que las políticas migratorias y comerciales de la administración Trump han contribuido de manera decisiva al agravamiento de esta crisis. Y es por esto por lo que en este video analizaremos cómo la llamada crisis del huevo se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales del proyecto económico y migratorio de Trump. De igual forma, mencionaremos las contradicciones que enfrenta un país que históricamente ha defendido el libre mercado, pero que hoy observa escenas de racionamiento propias de economías que ha criticado durante décadas. El discurso oficial, que reduce todo a la coyuntura de un brote de gripe aviar, ignora las múltiples variables que subyacen en este episodio, especialmente aquellas que tienen que ver con las decisiones políticas de la reciente administración. El contexto sanitario. ¿La gripe aviar es realmente la gran culpable? La explicación oficial dada por el gobierno de Trump apunta a la gripe aviar como el elemento central. Efectivamente, el brote de esta enfermedad obligó al sacrificio de millones de gallinas ponedoras, reduciendo de manera notable la oferta de huevos. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Estados Unidos enfrenta una crisis de gripe aviar. En el pasado, si bien las repercusiones en la industria fueron serias, no desembocaron en un desabastecimiento generalizado ni en el racionamiento de productos tan básicos como los huevos. La explicación que ofrecen distintos medios críticos y analistas económicos es que la enfermedad avícola, si bien constituye un problema serio, ha actuado más como un detonante que como la causa única de la crisis. En otras palabras, los cambios recientes en las políticas migratorias y en las relaciones comerciales internacionales han mermado la capacidad del sector avícola para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Por lo tanto, la gripe aviar opera como un catalizador que ha puesto de relieve las debilidades estructurales generadas por un enfoque proteccionista y una visión restrictiva de la inmigración. El peso de la industria avícola en la economía estadounidense. La industria avícola es uno de los pilares centrales de la alimentación en Estados Unidos. Año tras año, millones de gallinas producen una cantidad de huevos que se distribuyen a lo largo de todo el territorio. Además de abastecer el consumo interno, el país solía contar con una capacidad exportadora que lo mantenía en la cima de la producción mundial. La importancia de este sector no se limita a la mera producción de alimentos, sino que incluye la generación de empleos, la actividad industrial asociada a su procesamiento y la distribución logística, que involucra grandes cadenas de transporte y venta minorista. En anteriores brotes sanitarios, la industria fue capaz de recuperarse con relativa rapidez gracias a su integración vertical y a la flexibilidad en la importación de productos desde países vecinos. Sin embargo, el aumento de los costos de producción, la menor facilidad para atraer mano de obra y la dificultad para compensar la oferta interna con importaciones han debilitado la estructura productiva. Esta vez, las soluciones de contingencia que funcionaron en el pasado no están disponibles en el mismo grado, dejando a la industria avícola desprovista de herramientas suficientes para revertir la crisis con rapidez. El proteccionismo de Trump. Aranceles que ahogan a los productores. Uno de los factores más discutidos es la imposición de aranceles a productos como el acero y el aluminio,
una medida con la que Trump pretendía proteger a los productores nacionales. El problema radica en que estos metales resultan esenciales para el sector avícola, pues se emplean en la construcción de granjas, en los sistemas de transporte automatizados, en los empaques y en la maquinaria de procesamiento. El encarecimiento de estas materias primas ha llevado a un alza en los costos de producción, trasladada casi de inmediato al consumidor final. Este proteccionismo también ha afectado la importación de huevos. En otras coyunturas, si el brote de gripe aviar afectaba a la producción nacional, la industria recurría a compras de emergencia a países vecinos, como México o Canadá, para estabilizar los precios y evitar el desabastecimiento. Sin embargo, con la política America First y la aplicación de mayores barreras comerciales, las importaciones se han vuelto más costosas y burocráticas, lo que ha limitado la capacidad de respuesta del mercado interno. Al final, las medidas arancelarias que apuntaban a fortalecer a los productores estadounidenses han terminado por aislarlos, impidiéndoles acceder a soluciones cuando más las necesitan. El resultado de esta política es un círculo vicioso. Menos competencia y más costos de producción se traducen en un incremento de precios al consumidor, una oferta limitada y la necesidad de que algunos supermercados racionen la venta de huevos. Con ello, se produce un efecto contrario al defendido por el discurso oficial, que predicaba una mayor prosperidad y autonomía frente al comercio global. Inmigración y mano de obra, el eslabón roto de la cadena alimentaria. La política migratoria de la administración Trump, centrada en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y en la restricción de visados laborales, ha tenido repercusiones directas en la producción de alimentos. Las granjas avícolas y las empresas de procesamiento dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, tanto documentada como indocumentada, para labores como la recolección de huevos, la clasificación, el empaquetado y el transporte de productos. El ambiente de incertidumbre y miedo generado por las redadas migratorias y las amenazas de deportación ha propiciado la salida de miles de trabajadores, dejando a muchas granjas sin el personal suficiente para mantener los niveles normales de producción. Este fenómeno se agrava cuando se combina con la gripe aviar, pues la disminución de gallinas se ve acompañada de una menor capacidad de procesamiento y distribución. El resultado es un producto más escaso y con costos más elevados, una realidad especialmente crítica en las zonas de mayor demanda, donde la rotación de inventario es más rápida. Las contradicciones del libre mercado y el racionamiento de huevos. Quizás uno de los aspectos más llamativos de esta crisis es la contradicción de ver cómo un país que se ha vanagloriado de su adhesión al libre mercado recurre ahora al racionamiento de productos básicos. Grandes cadenas de supermercados como Costco, Trader Joe's o Kroger han implementado medidas que limitan la compra de huevos por cliente, con la intención de evitar el acaparamiento y el desabasto total. Este panorama recuerda a las economías estatistas que Estados Unidos ha cuestionado durante décadas por considerarlas contrarias a los principios de la libertad económica. Para los sectores progresistas y medios críticos, el proteccionismo mal concebido y las políticas populistas están en la base de este problema. Estados Unidos, que en teoría celebraba la competencia global y la mano de obra barata, ha comenzado a cerrarse y a demonizar tanto a los inmigrantes como a ciertos productos extranjeros. Este cierre incrementa la vulnerabilidad cuando la industria interna no logra suplir las demandas básicas de consumo. La situación se vuelve más paradójica cuando se contrasta con algunos países latinoamericanos o asiáticos, donde el costo de los huevos se mantiene relativamente estable y se observa en cambio cómo el gigante americano sucumbe ante un escenario que deriva en productos racionados. Esta disparidad evidencia la importancia de contar con políticas flexibles y coordinadas, y muestra cuán frágil se vuelve una economía supuestamente fuerte cuando se le imponen barreras internas de forma desmedida. Consecuencias en la clase trabajadora y la desigualdad. La crisis de los huevos, como toda crisis económica que afecta los precios de los alimentos básicos, golpea en primer lugar a la clase trabajadora y a las poblaciones vulnerables. En Estados Unidos hay millones de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria o se encuentran al borde de la pobreza, quienes ante un alza en los precios de bienes de primera necesidad, ven afectado su poder adquisitivo de manera dramática. El encarecimiento de un producto básico como los huevos se suma a otras presiones inflacionarias relacionadas con la vivienda, el transporte y la salud. De esta manera, muchas familias deben recortar sus gastos en otros rubros esenciales o prescindir de algunos alimentos en su dieta cotidiana. Este efecto agravado contribuye al aumento de la desigualdad, pues mientras algunos sectores de la población pueden absorber los sobrecostos, otros se ven empujados a la precariedad y a la dependencia de programas de asistencia. Frente a este panorama, el discurso oficial de culpar únicamente a la gripe aviar carece de sustento sólido, ya que no explica por qué la situación sanitaria ha derivado en una crisis de abastecimiento mucho más intensa que en brotes anteriores.
Según diversos especialistas, la diferencia radica en la ineficacia de las actuales políticas migratorias y comerciales, que han minado la capacidad de reacción de la industria y han desprotegido al consumidor final en momentos de mayor necesidad. Perspectivas económicas y políticas a futuro. La pregunta obvia que surge es, ¿cuál es la salida a esta crisis? Muchos expertos sugieren que una de las soluciones inmediatas sería reducir los aranceles a insumos clave, como el acero y el aluminio, de modo que los costos de producción bajen y, por ende, se abarate el precio final de los huevos y otros productos alimentarios. Del mismo modo, una apertura a la importación de huevos desde países cercanos ayudaría a suplir el déficit interno. Sin embargo, estas medidas chocan de frente con la narrativa política de Trump, que insiste en una postura de proteccionismo y en la retórica de America First. Otro aspecto que se menciona es la necesidad de retomar o reformar la política migratoria para reconocer la importancia de los trabajadores extranjeros en la industria alimentaria. Desde la recolección hasta la distribución, este sector depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, y la escasez de personal encarece aún más la producción. Al mismo tiempo, analistas recalcan que se requiere coordinación con autoridades de salud pública a nivel internacional para prevenir nuevos brotes de gripe aviar y reaccionar con rapidez cuando estos aparezcan. Aunque el gobierno de Trump minimizó durante mucho tiempo las voces que alertaban de los riesgos de un excesivo proteccionismo, la crisis de los huevos es una clara demostración de la fragilidad de un modelo que se aísla del mercado global. Conclusión: ¿un autogol económico? Para muchos críticos, esta crisis de abastecimiento y de precios no se limita únicamente al huevo, sino que es el reflejo de un conjunto de decisiones políticas que han socavado la estabilidad económica de Estados Unidos. El proteccionismo, la guerra comercial con diversos países, la retórica antiinmigrante y el descuido de las alianzas internacionales han creado un cóctel perjudicial para la base misma de la economía. Los estadounidenses de menores recursos, lejos de beneficiarse con el lema de Make America Great Again, se hallan ahora frente a la disyuntiva de costear productos más caros o renunciar a ellos por completo. Desde un enfoque crítico y progresista, esta situación exhibe las deficiencias de un modelo que proclama la grandeza nacional, mientras deja de lado la importancia de la mano de obra inmigrante y la necesidad de articularse con el mercado internacional. El encarecimiento de bienes de primera necesidad impacta con mayor dureza a la clase trabajadora y a los sectores sociales más desprotegidos, evidenciando las consecuencias de un proteccionismo que actúa como boomerang. Los escenarios de racionamiento, antes impensables en la economía estadounidense, obligan a cuestionar la coherencia de un gobierno que ha defendido a ultranza las bondades del libre mercado. La realidad de largas filas, precios exorbitantes y cartones de huevos limitados se asemeja a aquello que Estados Unidos históricamente ha criticado en otros países. El contraste es tan fuerte que muchos se preguntan si esta es la grandeza prometida por Trump o el resultado inevitable de una política economicista y migratoria reñida con la realidad de un mundo interconectado. Bien amigos, me parece un excelente video que nos ha traído aquí Mauricio Morales en su canal y nos expone la situación de migración en Estados Unidos, pero que nos orienta hacia el problema económico que está sufriendo Estados Unidos. Entonces la situación migratoria de los Estados Unidos ha experimentado cambios significativos con la reciente implementación de las políticas estrictas bajo la administración del presidente Donald Trump. Estas medidas han generado un debate profundo sobre el papel de los inmigrantes en la economía estadounidense y las posibles repercusiones de las deportaciones masivas tanto para Estados Unidos como para los países receptores de los deportados, porque esto se convierte no solo, bueno, hay un problema económico en Estados Unidos y entonces nos lo mostraba en el video Mauricio, cómo nos dice y nos muestra cómo la parte de la agricultura, todos están sin trabajadores que son los latinos que están allá trabajando, como la parte de los restaurantes, como la parte de los hoteles, como la parte de la construcción, y están paralizados porque la gente tiene miedo y está escondida y no va a trabajar, o porque ya los han deportado, los están deportando. Entonces en esas redadas indiscriminadas y todo el mundo lo cogen y lo van embarcando y lo van repatriando a sus países. Entonces ha generado eso, pero también la llegada a los países genera otra crisis económica, porque no hay tampoco empleo, no hay vivienda, de hecho se aumentan todos los gastos, hay que generar una cantidad de situaciones económicas. Entonces es un problema tanto para Estados Unidos como para los países que están retornando, ¿sí?
los migrantes a sus países de origen. Entonces dice, la población inmigrante en Estados Unidos se estima que es alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, 11 millones de indocumentados, ¿sí?, que residen en Estados Unidos, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra podría alcanzar fácilmente los 14 o 15 millones, que es lo más posible. ¿Sí? De estos, aproximadamente el 77% ha vivido en el país, ¿sí?, durante más de 5 años, y un 40% viene de México. ¿Y por qué de México? Porque es que son los vecinos, son los de la frontera, son los de al lado, y entonces lógicamente ellos son los que desde hace muchos años inmigran, porque de hecho es lo que llamaban pasar por el hueco, o sea, pasar por el río, pasar ahí, pasar la frontera, caminando, y se iban, ¿sí? Entonces ellos son los que van. Aunque en la última década ha recibido un aumento notable de inmigrantes de Venezuela, en una proporción alta también a raíz de todo el tema que conocemos, ¿sí?, de Venezuela, y muchos inmigrantes de Colombia, que también han decidido a buscar el tal sueño, entre comillas, el sueño americano. Entonces se van a Estados Unidos. El aporte de los inmigrantes a la economía estadounidense, ¿sí?, desempeña un papel crucial. ¿Sí? Se estima que contribuyen en aproximadamente el 2.2 billones al Producto Interno Bruto, al PIB, al PIB del país, lo que representa cerca del 8% del total. ¿Sí? Esta cifra es comparable con el PIB, con el PIB de países como Canadá. Además, los inmigrantes son fundamentales en sectores como la agricultura, nos lo explicaba bien claro Mauricio en el video, en la construcción y en los servicios, ocupando puestos que a menudo son difíciles de cubrir por la población nativa, los estadounidenses, que no hacen esos trabajos. Entonces por eso la mano de obra es de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Su participación no solo lleva vacantes laborales, sino que también impulsa la creación de empleo y la innovación. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Entonces, la implementación de las deportaciones masivas podrían tener varias repercusiones negativas para Estados Unidos. Dice, primero, el impacto económico. La expulsión de una parte significativa de la fuerza laboral podría reducir el PIB, y aumentar los precios de bienes y servicios debido a la escasez de mano de obra en el sector clave. O sea que se le devuelve el problema. 2. Desafíos laborales. La eliminación de trabajadores inmigrantes, ¿sí?, podría generar vacantes difíciles de llenar, ¿sí?, afectando la productividad y la eficiencia de la industria esenciales. Entonces, por decir algo, si la agricultura no tiene mano de obra, pues los productos se van a perder, se están perdiendo. Y si se pierden, no llegan a los almacenes. Si no llegan a los almacenes y la gente no los puede consumir, entonces lógicamente sus costos se van a elevar, y se van a elevar demasiado. Más va a haber escasez. Ahí tengo unos videos sobre la crisis del huevo. La crisis del huevo es una crisis grave que tiene Estados Unidos ahorita, y que el país desarrollado, avanzado, no la ha podido suplementar. Entonces, aumento de los costos de los procesos de deportación y la intensificación de la seguridad fronteriza implican gastos significativos para el gobierno federal, ¿sí?, implicando para los países receptores de deportados. Entonces, imagínense, o sea, la gente, el tal muro que construyó Sturman entre México y Estados Unidos, eso es un gasto, pero tenaz, porque es a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El desplazamiento de toda la cantidad de tropas, los tales refugios que han colocado, etcétera. O sea, todo eso es dinero, son gastos, ¿sí? Y todo eso entonces repercute, pues, en los impuestos, repercute en los ciudadanos. Ahora, los países que reciben a los deportados, ¿cuáles desafíos se enfrentan? Entonces, 1, presión sobre servicios públicos. El aumento repentino en la población puede sobrecargar sistemas de salud, no hay. Educación y vivienda, colapsa, no hay vivienda. Integración laboral. Reincorporar a los deportados al mercado laboral local puede ser complicado, porque la gente se ha ido, precisamente ha migrado porque no hay opciones laborales, y entonces regresan en forma masiva,
pues no hay empleo. Entonces es muy complicado, especialmente si carecen de redes de apoyo o habilidades demandadas. Tensiones sociales. El retorno masivo de individuos puede generar tensiones sociales y económicas, especialmente en comunidades con recursos limitados. Entonces lo veíamos en un video, o hay un video anterior donde en México hay ciudades que llegaron y masivamente, o sea, no solo los mexicanos, sino los que están devolviendo por México, que son de otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Y entonces están ahí, pero ya están hacinados, ya han creado una ciudadela, pero ya se está formando un conflicto grave. Entonces ya es una papa caliente que tiene México en la mano y que necesita solucionar, y solucionar es entonces sacar a los que no son de México a sus países. Sí, pero la gente no se quiere ir porque ellos dicen que ya no regresan a su país, que tienen riesgo, que entonces eso es un tema delicado. Entonces, como conclusión, entonces las recientes políticas migratorias, y tal como lo decía Mauricio Morales, en Estados Unidos, centradas en deportaciones masivas, tienen implicaciones profundas tanto a nivel nacional como internacional. Es esencial considerar no solo el impacto económico interno, sino también consecuencias para los países receptores y las relaciones diplomáticas. De hecho, ha generado conflicto. Tuvimos un conflicto con Colombia a raíz de las deportaciones, ¿sí?, que ustedes conocen. Un enfoque equilibrado y colaborativo es fundamental para abordar los desafíos asociados con la inmigración y garantizar resultados positivos para las partes involucradas. Sin embargo, entonces yo, enseguida de este video, hay otro video que voy a exponer de alguien que colocó un video y lo llama la génesis del problema migratorio en Estados Unidos. Y entonces nos muestra otra cara también de por qué se han tomado estas medidas. Entonces los invito a que el siguiente video lo miremos, porque es un video hecho por un latino, ¿sí?, en Estados Unidos, y nos habla de esa otra cara que también no es solo la gente trabajadora, sino la gente que fue con otras intenciones. Bueno, espero, amigos, que les haya gustado el video. Es un video muy interesante. Espero sus comentarios, que son muy interesantes a un tema de estos que es muy interesante, ¿sí? Espero también que lo sigamos viendo, espero su apoyo, espero que sigan en este canal, que se suscriban, que compartan a este canal Hoy por Hoy de Jack. Gracias por su tiempo, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. Ya les dije, chao, chao.